Buenas tardes nuevamente a todos. Es para mí realmente un honor estar frente a ustedes. El día que me dieron, que me invitaron a participar en este evento, lo primero que pensé es ¿por qué no regresar al lugar donde creciste, al lugar donde naciste, a conversar de las posibilidades de crecimiento que tenemos como región? Y bueno, eso me llenó un poco de emoción. Luego, más tarde, cuando me puse a ver el tema que me tocaba, digo, ¿qué problema me metí? Porque este título tiene varios temas que podrían ser cada uno de ellos un conversatorio por separado. Importancia de la sostenibilidad, la conservación, la línea arquitectónica, la línea cultural arquitectónica para el desarrollo de nuevas edificaciones en la provincia de Los Santos. Trataremos de hacer una breve exposición, haciendo un recorrido un poco rápido a través de la historia, viendo cómo podemos avanzar y ver desde un punto de vista muy general cuál es esa importancia en cada uno de la línea arquitectónica cultural para el desarrollo de las nuevas edificaciones en la provincia. No solo de la provincia, recordemos que cuando hablamos de Los Santos, debemos hablar en realidad en general de la península de Azuero, de la que somos parte como provincia, como una sola provincia donde estaba Herrera y parte de lo que era el distrito de María. Hablemos un poco, muy resumidamente, de la sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? Se refiere específicamente a las características del desarrollo que aseguran las necesidades del presente sin comprometer las necesidades futuras de las futuras generaciones. Un proyecto es sostenible cuando la iniciativa y la finalidad para lograr la prosperidad económica se conjuga con la integridad del medio ambiente y la equidad social. Conservación. La conservación comprende las actividades enfocadas a preservar las cualidades o características de un objetivo, del medio ambiente, de la especie, de las especies, de la situación o el resultado de las medidas que se le aplican, involucrando acciones que pretenden minorizar los daños naturales con los efectos del tiempo y del ambiente, así como los efectos causados por el ser humano, ¿correcto? Línea cultural. ¿A qué nos referimos con línea cultural? La línea cultural no es más que el estilo, la línea cultural de una región no es más que el estilo o tipología de la arquitectura, de la edificabilidad que se construye, que hay en esa zona, que nos da la identidad. Y la identidad es aquello que nos hace diferentes, que nos hace diferenciarnos de los demás. La identidad cultural son las características propias de aquella cultura que la permite, como bien acabamos de decir, diferenciarnos de otros grupos culturales. Y es importante porque eso es lo que reafirma el sentido de pertenencia y de identidad de cada uno de nosotros, de cada una de las regiones, de cada uno de los pueblos. La identidad arquitectónica es un hecho cultural que refleja, o la arquitectura es un hecho cultural que refleja en todo momento las condiciones y las circunstancias bajo las cuales han sido construidas. La arquitectura habla del estilo de vida, de cómo se formó, de cómo ha sido la sociedad, cómo se ha desarrollado, cómo ha vivido, cuáles han sido sus necesidades, sus problemas y cómo los han resuelto. Podemos decir en este caso que la arquitectura es un referente histórico que cuenta a través de sus muros la historia de esa ciudad. La línea arquitectónica de la provincia de Los Santos. La arquitectura tradicional en la provincia de Los Santos tiene un carácter tropical. Tiene un carácter tropical que se hunde entre la herencia indígena, la colonia española y también de los grupos negroides, que estas tres culturas
se amalgamaron en cierto momento y crearon unas características completamente diferentes y que generaron proyectos arquitectónicos que generaron una línea cultural única en esta región e irrepetible y que no se repite en el resto del país. Aún después del siglo XVIII, que desaparecen básicamente de la zona los grupos indígenas en su pureza más, en su esencia más pura, su influencia en la arquitectura tradicional continúa y la podemos ver todavía reflejada al día de hoy. La importancia de los efectos de lo que trajeron los españoles en la época de la colonia se amalgamó y se unificó. Los españoles no desestimaron los avances que tenían los indígenas en la construcción de sus pueblos, sino que unieron sus experiencias, las combinaron con las tradiciones indígenas para sacar un nuevo estilo que ha permanecido a través del tiempo. La vivienda tradicional suburbana, la vivienda tradicional suburbana de los pueblos pasan a ser residencias de quincha que en su mayoría se construyen con unos techos que vienen siendo producto de la mezcla de los estilos arabescos de los moros que en su momento venían influenciando a los españoles, que recuerden que antes de que los españoles vinieran, justo antes ellos habían sido conquistados por los moros y tienen gran influencia los grupos moriscos en la arquitectura y en las costumbres españolas. Esas costumbres nos fueron trasladadas a nosotros a través de la colonia. La arquitectura de Azuero en relación a su exposición sociológica. El elemento arquitectónico más notorio de Azuero es la casa de quincha con importantes rasgos andaluces y moriscos. Hoy nosotros vemos la casa de quincha que está desapareciendo de nuestros pueblos y vemos que la construcción de las mismas se da a través de techos muy inclinados con tejas. Las tejas son de herencia arabesca. El color en dos tonos tenía una razón, también es de descendencia arabesca, donde ellos tenían algunos mitos en los cuales pensaban que si pintaban más fuerte los colores en la parte inferior de la casa, el basamento, podían espantar malos espíritus. Hoy en día todavía se conserva esa tradición en las casas de quinchas actuales que todavía sobreviven al paso del tiempo. Los trazados urbanos importantes en la provincia de Los Santos están en las zonas de los poblados más importantes: la Villa de Los Santos, el distrito de Las Tablas, Ocrí, Pedací, Guararé, inclusive Macaracas, donde se hacían casas corridas de techos unidos unos a los otros con grandes portales donde la gente pasaba utilizando la sombra que generaban estos techos y se cubrían también del resto de las inclemencias del tiempo, de las lluvias y demás. Las calles estaban orientadas de forma tal que las brisas corrieran y permitieran que el medio climático o el clima en las ciudades fuera lo más agradable posible. Las plazas eran el centro de las ciudades y siguen siéndolo hoy. Lo vemos en la Villa de Los Santos, lo vemos en la ciudad de Las Tablas, lo vemos en Guararé, donde alrededor de la plaza central se encontraba la iglesia como elemento principal y las grandes oficinas gubernamentales. Posteriormente fuimos avanzando de una línea arquitectónica un poco más sencilla, pasamos a construir edificaciones un poco más altas. Tenemos ejemplos en la Villa de Los Santos, en la ciudad de Las Tablas, en Pedací, en Guararé, y posteriormente a mediados del 30, a principios de los 40, 45,
comenzamos a ver la construcción un poco más avanzada, de la arquitectura ya un poco más moderna, pero siempre guardando esa escala humana y urbana de la zona. ¿Dónde radica la importancia de conservar esta línea cultural? ¿En dónde está realmente esa importancia y cómo se relaciona? La importancia está en el sentimiento de pertenencia, que nos da la identidad cultural. La identidad cultural es importante porque actúa como una forma de preservar la historia y proporcionar a las personas un lugar donde se sienten protegidas y donde se sienten que pertenecen, donde tienen ese sentimiento de pertenencia, de que todo es suyo, de que de alguna u otra manera son parte de, y no están llegando como invitados, sino que son parte del problema y también de la solución. La identidad cultural se establece cuando un grupo de personas sigue a su vez a grupos de personas mayores y van trascendiendo en el tiempo siguiendo las mismas costumbres. Vamos a ir pasando un poco más rápido porque el tiempo es... La importancia de la sostenibilidad de la conservación de la línea cultural arquitectónica. ¿Qué ha ocurrido en las últimas décadas? Hemos ido perdiendo esa identidad y esa identidad nos lleva a perder algunos principios que como sociedad tenemos. Nos encontramos hoy día que hemos perdido nuestra arquitectura tradicional y se está convirtiendo nuestras ciudades en un verdadero caos. Estamos perdiendo ese lenguaje de armonía que tenían las ciudades tradicionales. Pero hay esperanza porque aún conservamos algunas de estas edificaciones que tenemos que restaurar, otras que han sido restauradas, otras nuevas que son referentes, que han utilizado como referentes las anteriores y que siguen manteniendo escala. Eso significa que tenemos esperanza de que podamos retomar algunos de estos temas. ¿Qué acciones debemos tomar para el desarrollo de las nuevas edificaciones en la provincia de Los Santos? Lo primero que tenemos que hacer es crear programas de educación ciudadana que despierten el interés por la cultura y las tradiciones. Crear políticas regionales que incentiven la valoración y promuevan la conservación del patrimonio cultural. Iniciar un proyecto de rescate de los trazos de los pueblos y las ciudades, así como la arquitectura y su legado. Convertir nuestro patrimonio arquitectónico y cultural en un verdadero referente que sirva como modelo para el crecimiento urbano y arquitectónico sostenible de la región. Crear un plan de ordenamiento territorial para los centros urbanos de la provincia que contengan alcances para las comunidades cercanas en desarrollo. Esto es bien importante. Si nosotros hacemos valer ese sentido, le damos ese sentido de pertenencia y ese legado arquitectónico que generan nuestras ciudades, que mantienen las costumbres y tradiciones, y lo convertimos en un verdadero referente, como bien acabo de decir, esa referencia la llevamos a su vez al plan de ordenamiento territorial, que es importante crearlo, generando normas que vayan en algún sentido, que vayan a normar los usos de suelo, que digan, establezcan los parámetros de construcción de las nuevas edificaciones, que establezcan las densidades máximas permitidas, las alturas máximas permitidas, y que nos permitan seguir teniendo una ciudad ordenada. ¿Cómo podemos referenciar las características y condiciones naturales del desarrollo sostenible del puerto de Mensabé con el tema que estamos viendo en particular? El desarrollo de un proyecto portuario con todas las bondades que tiene el área de Mensabé nos va a abrir grandes puertas para el desarrollo integral de la región. Y en la medida en que como comunidades estemos mejor organizados,
tendremos muchas más oportunidades para hacer que el crecimiento de la región se dé en todos los sectores. Una comunidad con un patrimonio cultural bien fundamentado se convierte en un punto de interés para el desarrollo del turismo, actividad en la que tenemos mucho que ofrecer. Si bien es cierto, con nuestras costumbres y tradiciones trascendemos no solo a nivel interno como país, sino a nivel internacional. Con un proyecto, con un desarrollo de este tipo, tendremos muchas más oportunidades. Cuando tú generas una identidad tan firme y tan fuerte, eso atrae a internos y externos a que quieran conocer cuáles son esas raíces, de dónde vienen, que quieran conocer más a fondo la cultura y generan un movimiento importante que permite el desarrollo de la industria turística a gran escala. Una gestión correcta del potencial de desarrollo del patrimonio cultural exige un enfoque que haga hincapié en la sostenibilidad, y a su vez la sostenibilidad requiere encontrar el justo equilibrio entre sacar provecho del patrimonio cultural de hoy y preservar su riqueza frágil para las futuras generaciones. Siempre es importante ahondar en el pasado, irte a tus raíces para saber de dónde vienes, para entender mejor en dónde estamos y aún más para ayudarnos a entender quiénes somos mejor, para poder saber así hacia dónde queremos ir y cómo tenemos que hacer para alcanzar un futuro exitoso. Mantener el trazado de nuestras ciudades, nuestra identidad, es lo que nos va a llevar adelante, siempre manteniendo un legado y una razón de ser como pueblo única e irrepetible, siempre adelante y sin miedo al éxito. Como les dije, era algo bastante breve. El día que inicié esto, realmente me sentí un poco asustado, porque digo, aquí hay tema para hacer 3 tesis. Sostenibilidad en sí es un tema amplio, conservación también, y hablar sobre la línea arquitectónica de un pueblo con una tradición tan marcada, donde las referencias no son muchas, no es fácil. Donde las referencias realmente hay que buscarlas a través de las historias que nos han contado nuestros abuelos. Es un trabajo muy intenso que hay que preparar. Hay algunos avances, pero hace falta mucho más por hacer. Hay algunas intenciones que se están trabajando de mantener el patrimonio cultural de la región central, de unas 15 hectáreas, unas 15 hectáreas creo que es de la ciudad de Las Tablas, del centro del casco de la ciudad de Las Tablas, pero hay que ir mucho más allá, porque no es solo mantener nuestra identidad, no es solo el centro histórico de Las Tablas, es Guararé, es Pedací, es Coclí, es Torosí, es Macaracas. Tenemos una diversidad impresionante y unos estilos impresionantes en cada uno de estos pueblos que poco a poco los hemos ido perdiendo. Con buena voluntad quizás, pero sin ahondar en la necesidad real de los pueblos, algunas administraciones han ido manejando programas sociales para ayudar a mejorar las condiciones de vida de los integrantes de estas comunidades. Sin embargo, los resultados no están siendo los mejores, porque nos está llevando a perder nuestros pueblos, nuestros campos. Estos pueblos que tenían estos caseríos interesantes de quincha, que se generaban alrededor de las plazas, con techos inclinados que nos ayudaban a mantener una temperatura y un confort único, se están perdiendo, pasando a ser pequeñas casas de baja altura, con techos no recomendados, porque generan calor además de la altura, y estéticamente tampoco nos ayudan. No son confortables ni estéticamente
son los mejores. Entonces, si no son confortables, podemos decir que estamos teniendo éxito con ellos o realmente nos estamos condenando. Vale la pena regresar a algunas costumbres que fueron exitosas y que siguen siendo exitosas a través del tiempo. Creo que vale la pena. Hay algunos intentos que lo están haciendo y se están logrando. Si nos ponemos a comparar cómo es la calidad de vida de estas personas que viven en estas áreas rurales, en estas pequeñas viviendas, que anteriormente podemos decir, pero vivía en una casa de quincha con techo de teja, que no tenía piso, que era piso de tierra. Pues podemos agarrar esa casa de quincha, podemos ponerle un piso diferente, podemos adecuarle sus áreas básicas de cocina y sanitarias y podemos hacerla más confortable. Va a tener un mejor control de la temperatura, va a tener un área mucho más fresca en la que pueda estar con más calidad de vida. Todas estas cosas debemos tomarlas en cuenta. Recuerden que la sostenibilidad es sacar provecho de lo que tenemos hoy sin castigar o comprometer las necesidades del futuro. Ese es mi mensaje de hoy. Seguimos adelante, busquemos la forma de crecer. Sostenibilidad y conservación no significan limitarnos al desarrollo. Todo lo contrario, un proyecto sostenible es un proyecto que a través del tiempo va a perdurar y que nos va a llevar a ser exitosos en la vida. Muchas gracias por el tiempo y por... Muchísimas gracias, arquitecto, por su excelente presentación en el día de hoy, sumamente interesante. Queremos que suba acá nuevamente a la provincia de Luzón. Un fuerte aplauso, por favor.